Hoy quiero contarte algo que me pasó hace varios años en la consulta y que no se me ha ido de la cabeza. Una señora de Salamanca, 72 años, maestra jubilada, más lúcida que muchos de mis pacientes de 40, vino a verme con una queja que me sorprendió. Me dijo: Doctor Herrera, llevo 3 semanas durmiendo fatal. Me acuesto agotada, pero me quedo mirando el techo. Y lo que no entiendo es por qué, si estoy haciendo todo bien, ceno ligero, apago la tele pronto, me tomo mi tacita de menta antes de dormir. Me detuve. ¿Menta? ¿Cada noche? Sí, menta, con un poquito de miel, como hacía mi madre toda la vida. Ahí estaba el problema. No era el estrés, no era la edad, no era que el dormitorio estuviera frío o caliente, era la menta, la mismísima planta que ella llevaba semanas tomando, convencida de que la ayudaba a relajarse, era la que le estaba robando el sueño cada noche. Le expliqué lo que ahora voy a explicarte a ti, y en menos de una semana estaba durmiendo bien otra vez. Solo con cambiar una planta por otra. Así de simple, así de importante. Me llamo Carlos Herrera, soy médico de familia, nacido en Jaén, formado en la Universidad de Granada, y llevo más de 30 años trabajando en la sanidad pública española. Primero en un pueblo de la Sierra de Segura, donde la gente llegaba a consulta con sus propios preparados de hierbas del campo, y a veces sabían más que yo sobre ciertas plantas. Y desde hace años en un centro de salud en Madrid, donde los pacientes llegan con páginas impresas de internet preguntando si lo que leyeron es verdad. En todo ese tiempo he visto pasar muchas modas, he visto llegar fármacos nuevos y desaparecer fármacos viejos, he visto pacientes que se curaban con cosas sencillas y pacientes que se hacían daño con remedios que les parecían completamente inocentes. Y entre todos esos remedios hay dos que generan más confusión de la que parece: la menta y la melisa. No te voy a hablar de esto desde la teoría. Te voy a hablar de lo que veo en consulta, de lo que está respaldado por investigación seria y de lo que funciona en personas reales que viven en España, con sus costumbres, su cocina mediterránea y su manera particular de entender la salud. Porque hay una diferencia enorme entre saber que la melisa es buena para los nervios y saber exactamente por qué, cómo y cuándo usarla para que realmente funcione en tu cuerpo concreto. Y esa diferencia, como le pasó a mi paciente de Salamanca, puede ser la diferencia entre dormir bien o seguir dando vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana. Empecemos por el principio. Si ahora mismo tienes en casa una bolsita de menta, otra de melisa y otra de algún sueño tranquilo del supermercado, te propongo algo. Ábrelas. Huélelas con calma, una por una. La menta huele a algo que reconoces de inmediato: fresco, penetrante, casi frío. Es el tipo de olor que te despierta cuando lo aspiras fuerte. El olor de los caramelos de menta, de las cremas musculares, del agua de colonia clásica. La melisa huele diferente, es más suave, más redondo, con un punto casi cítrico, como si alguien hubiera cruzado una hoja de limón con una hierba de jardín en verano. Más discreto, más doméstico. Y ahora entiende por qué se confunden tan fácilmente. Las dos son hierbas de hoja verde con borde dentado, parecidas al tacto y a la vista, y las dos llevan la palabra menta en sus nombres populares. A la melisa se la llama en muchas partes de España toronjil, pero también hierba de limón o directamente menta de limón. Y ahí nace el malentendido que lleva décadas en los mercados, en las herboristerías y en los consejos de vecinas. En los mercados de mi pueblo, cuando era niño, el puesto de hierbas tenía siempre un cajón con un rótulo escrito a mano que decía menta melisa, todo junto, como si fueran la misma cosa. Y el vendedor tampoco hacía distinción, y nadie le preguntaba. Eso tiene consecuencias. Y no son pequeñas. Hay una forma infalible de distinguirlas sin ningún conocimiento botánico. Coge una hoja, frótala fuerte entre los dedos durante 5 segundos. Si es menta, el frío te llega hasta la nariz antes de que termines de leerlo. El olor es intenso, casi agresivo, y persiste durante minutos. Si es melisa, el olor es suave, ligeramente afrutado, y se va rápido, como si la planta fuera tímida. Eso no es casualidad, es química pura. Y esa química es exactamente lo que le hace a tu cuerpo cuando la tomas.
La menta debe su carácter al mentol, la melisa debe el suyo al citral, al linalol y al ácido rosmarínico. Son moléculas completamente distintas, con mecanismos completamente distintos, con efectos completamente distintos en tu sistema nervioso. Y aquí viene la frase más importante de todo lo que vamos a hablar hoy, la que quiero que recuerdes cuando acabes este video. La menta activa, la melisa calma. Parece una simplificación, en parte lo es. Pero el 95% de los errores que comete la gente con estas dos plantas vienen de no tener clara esta diferencia fundamental. Todo lo demás que vamos a ver hoy parte de ahí. Cuéntate lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando bebes una taza de té de menta. En las mucosas de la boca, la nariz y las vías respiratorias tienes unos receptores cuya misión es detectar el frío. Se llaman receptores TRPM8. Su trabajo es simple. Cuando la temperatura baja, se activan y mandan al cerebro la señal de atención. Hace frío. El mentol los engaña. Llega, se une a esos receptores y los activa aunque la temperatura no haya bajado ni 1 grado. Tu cerebro recibe la señal de frío leve sin que realmente hará frío. Y aquí viene lo importante. ¿Qué hace el cerebro con esa señal? La interpreta como una señal de activación suave. No de peligro, no de pánico, pero sí de alerta, de atención, de mantente despierto. Por eso después de un caramelo de menta te despabilas. Por eso en algunas empresas japonesas difunden aroma de menta en los espacios de trabajo para reducir la somnolencia de los empleados. Por eso la menta está en la goma de mascar y no en la tisana para dormir. Hay estudios publicados en revistas de neurociencia cognitiva que midieron tiempos de reacción y niveles de alerta después de que los participantes inhalaran aroma de menta. Los resultados fueron consistentes. La menta aumenta la activación cerebral, reduce la sensación subjetiva de fatiga y mejora la atención sostenida. Eso es una buena noticia a las 9 de la mañana, cuando tienes por delante 4 horas de trabajo. Es una pésima noticia a las 9 de la noche, cuando tienes que dormir. Y aquí está el drama silencioso que ocurre en miles de hogares españoles. En España tenemos una tradición hermosa, la infusión después de cenar. Muchas familias, de Madrid a Murcia, de Galicia a Cádiz, terminan la cena con una tacita caliente. A veces manzanilla, a veces tila, a veces menta. La menta especialmente ha entrado en ese ritual nocturno, porque culturalmente la asociamos con la digestión. Ayuda a hacer la comida, se dice, y es verdad. El mentol relaja la musculatura lisa del intestino, facilita el tránsito, reduce los gases y los espasmos. En ese sentido, la menta después de cenar sí puede ayudar al estómago. El problema es que mientras ayuda al estómago, activa el cerebro. Y cuando hay que elegir entre esos dos efectos a las 10 de la noche, el que importa para el sueño es el segundo. Y en ese terreno, la menta no ayuda, complica. Mi paciente de Salamanca no tenía ningún problema grave de salud. Solo tenía el hábito equivocado con la planta equivocada en el momento equivocado. Pero hay otro nivel de esta historia que mucha gente no conoce y que puede ser relevante para un número muy alto de españoles, especialmente mujeres. Algunas investigaciones de laboratorio han mostrado que ciertos compuestos de la menta, especialmente en dosis altas y con consumo prolongado, pueden interferir con enzimas relacionadas con la función tiroidea, específicamente con la síntesis de hormonas tiroideas a nivel celular. Repito, laboratorio, modelos celulares, no significa que una taza de menta vaya a alterar tu tiroides, pero sí significa lo siguiente. Si tienes la tiroides comprometida, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo o nódulos en tratamiento, y llevas meses bebiendo menta a diario en cantidades importantes, ese hábito merece una revisión. En España hay millones de personas, especialmente mujeres de más de 50 años, con hipotiroidismo diagnosticado. Muchas de ellas toman su levotiroxina por la mañana, casi siempre en ayunas, y luego durante el día se hacen infusiones, sin pensar que algunas de esas infusiones podrían interferir con la absorción del fármaco o con la función tiroidea. Regla práctica que repito en consulta constantemente. Si tomas medicación para la tiroides, cualquier infusión de hierbas debería tomarse al menos 2 horas después de la pastilla. No solo la menta, cualquier hierba. Y ahora vayamos a la otra protagonista. La melisa tiene en España un problema de imagen. Se la considera una hierba menor, casi de abuela, algo que se toma cuando los nervios. No tiene ni el glamour del jengibre ni la fama del ginkgo.
no sale en las revistas de salud de moda. Está ahí, discreta, en los lineales de las farmacias, en las bolsitas de los supermercados, en los campos de Castilla y Extremadura donde crece casi silvestre en las cunetas. Y sin embargo es una de las plantas mejor documentadas para el sistema nervioso que tenemos disponibles en nuestra cultura. Los médicos árabes medievales en Al-Ándalus ya la usaban para lo que ellos llamaban palpitaciones del corazón por causa del alma. Una descripción que hoy traduciríamos sin dudar como ansiedad con taquicardia funcional. Los monjes benedictinos del siglo XII la cultivaban en los jardines de los monasterios, junto con el romero, la lavanda y la salvia, no como decoración, como medicamento. Hay registros históricos de que en el monasterio de Poblet, en Cataluña, se elaboraba desde el siglo XIV un preparado con melisa que se daba a los hermanos con insomnio y agitación. Una especie de farmacia monástica con siglos de observación empírica detrás. ¿Por qué funcionaba entonces? ¿Por qué sigue funcionando ahora? El principal compuesto activo de la melisa que nos interesa para el sueño y la calma es el ácido rosmarínico. No lo confundas con el romero, es simplemente el nombre que se le dio a esa molécula cuando se identificó por primera vez. Este compuesto tiene un efecto muy concreto sobre el sistema nervioso central. Inhibe una enzima llamada GABA transaminasa, cuya función es degradar el GABA en el cerebro. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Su función, en lenguaje llano, es frenar, bajar las revoluciones, calmar la actividad neuronal. Cuando el GABA está en niveles suficientes, los pensamientos se ralentizan, el cuerpo se relaja, la frecuencia cardíaca baja unos latidos y el sueño llega con naturalidad. La melisa no inyecta GABA en tu cerebro, hace algo más elegante y más fisiológico. Impide que el que ya tienes se destruya tan rápido. Lo deja hacer su trabajo durante más tiempo. Este mecanismo explica exactamente por qué la melisa no produce el efecto atontado y pesado de las pastillas para dormir fuertes. No bloquea el cerebro, simplemente deja que los frenos naturales funcionen más tiempo. No genera dependencia física, no te deja con la cabeza como una piedra al día siguiente, no interfiere con los sueños. Y funciona especialmente bien en ese estado que muchos de mis pacientes describen con las mismas palabras, semana tras semana. Estoy agotado, pero no puedo parar. Tengo el cuerpo cansado, pero la cabeza sigue dando vueltas. Ese estado, esa paradoja moderna del cuerpo exhausto con la mente en marcha, es exactamente el nicho donde la melisa encuentra su punto de acción. Pero la melisa también tiene su cara oculta, y aquí viene algo que muy pocos videos sobre hierbas te van a contar. La melisa, en dosis bajas, calma. La melisa, en dosis altas o en personas con hipotiroidismo, puede dar el efecto contrario. Esto se llama efecto bifásico y es un fenómeno bien conocido en farmacología. La misma sustancia produce efectos opuestos según la cantidad. No es una rareza de las plantas, es un principio fundamental que aplica a muchísimas moléculas, naturales y sintéticas. Los compuestos de la melisa pueden actuar sobre los receptores de la TSH, la hormona que estimula la glándula tiroides para que trabaje. Si tienes hipotiroidismo y tomas melisa a diario, en cantidades importantes, podrías estar reduciendo aún más el estímulo que tu glándula ya de por sí necesita para funcionar mejor. Las consecuencias son precisamente las que menos esperas: más cansancio, más dificultad para concentrarte, más sensación de niebla mental. Y lo verdaderamente irónico del caso es que esa persona toma la melisa precisamente porque está cansada y tiene la mente espesa. El remedio agrava el problema sin que nadie lo note, porque la conexión no es obvia. Por eso, cuando un paciente con hipotiroidismo me dice que toma melisa con regularidad, siempre revisamos si tiene sentido continuar o si hay que moderar la cantidad o espaciar los días de uso. Hay también un tercer factor que complica la historia y que merece su propio momento. El sueño después de los 60 no es igual que el sueño de los 40. Con la edad, la arquitectura del sueño cambia. Las fases de sueño profundo se acortan. Los despertares nocturnos son más frecuentes. El sueño se hace más ligero y más fragmentado. Es un proceso fisiológico completamente normal, que no es una enfermedad. El problema es que muchas personas interpretan estos cambios como una señal de que algo está mal,
se ponen nerviosas con el sueño, y esa ansiedad por dormir acaba siendo el mayor obstáculo para hacerlo. La melisa puede ayudar con esa ansiedad anticipatoria, con esa tensión antes de acostarse, pero no puede cambiar la arquitectura del sueño envejecida. Para eso hay que trabajar otros factores: horarios regulares, exposición a la luz natural durante el día, temperatura adecuada del dormitorio y, sobre todo, quitar la presión de encima. Si llevas años durmiendo en ciclos de 4 o 5 horas, con un par de despertares por la noche, y aún así te despiertas descansado, probablemente eso sea tu sueño normal a esta edad, no una patología. Si en cambio te levantas agotado, tienes somnolencia excesiva durante el día, o tu pareja te dice que roncas fuerte o haces pausas en la respiración, entonces la melisa no es tu respuesta. Ahí hay que buscar otra causa. Hablemos ahora de algo que en España está muy extendido y genera más confusión que claridad: la combinación de menta y melisa en una sola infusión. Está en decenas de preparados de herbolario, en mezclas para el sistema nervioso, en tisanas para dormir. Se vende en farmacias, en supermercados, en tiendas ecológicas. Y la gente la compra convencida de que si una ayuda y la otra también ayuda, juntas ayudan más. ¿Funciona esa combinación? La respuesta honesta es que depende de las proporciones. Si la melisa representa el 75% de la mezcla y la menta el 25%, el efecto calmante predomina. Esa mezcla por la noche tiene sentido. Si las proporciones son iguales, el mentol puede neutralizar o incluso superar el efecto calmante del ácido rosmarínico. El resultado es ambiguo. Puedes calmar el estómago pero activar la mente. Y si hay más menta que melisa, como pasa en algunos preparados que se venden como relajantes, estás comprando exactamente el efecto contrario al que buscas. ¿Cómo saberlo? Los ingredientes en cualquier producto envasado, de farmacia, herbolario o supermercado, se listan por orden de cantidad. El primero de la lista es el que más abunda. Lee la etiqueta antes de comprar. Ese pequeño hábito puede ahorrarte semanas de mal sueño. Hay 3 interacciones entre estas hierbas y medicamentos habituales en España que me parecen especialmente importantes mencionar. La primera es con los sedantes y ansiolíticos. La melisa potencia el efecto de los medicamentos sedantes, benzodiazepinas, antihistamínicos con efecto sedante, algunos antidepresivos. Si tomas algo de este tipo y añades melisa, la suma puede ser excesiva. Cabeza muy pesada por la mañana, reacción lenta al conducir, dificultad para concentrarte en actividades que requieren atención. La segunda es con los anticoagulantes. La menta en grandes cantidades tiene cierta actividad anticoagulante leve. Si tomas acenocumarol, warfarina o antiagregantes, no es una combinación que debas añadir sin comentarlo con quien te lleva la medicación. La tercera ya la mencioné, pero merece repetirse: la levotiroxina. Cualquier infusión, no solo menta o melisa, sino cualquier hierba, debería tomarse al menos 2 horas después de la pastilla de tiroides. No porque las hierbas sean peligrosas por sí mismas, sino porque cualquier cosa que bebas puede interferir con la absorción intestinal del fármaco. Y la levotiroxina es un medicamento que necesita condiciones muy concretas para absorberse bien. Ahora viene la parte que más gusta a mis pacientes, los preparados concretos. Pero antes de los recetarios, quiero compartir contigo algo que aprendí en mis primeros años de médico rural, en un pueblo de Jaén donde había una señora de 80 años que hacía sus propias hierbas y a la que toda la familia consultaba antes que al médico. Un día le pregunté directamente qué temperatura usaba para preparar sus infusiones. Me miró como si le hubiera preguntado algo obvio y me dijo: el agua que ya no hace ruido, pero todavía echa vapor. Llevarle 30 años explicando a pacientes exactamente eso con palabras técnicas. El error más frecuente con las infusiones en España es usar agua hirviendo directamente sobre la hierba. Resultado: un líquido de color bonito y olor agradable, pero con una fracción de los compuestos activos que esa planta podría haber entregado. El calor excesivo destruye los aceites esenciales y los compuestos termolábiles. Literalmente los volatiliza. El vapor que ves subir de la taza cuando viertes agua a 100 grados lleva consigo parte del mentol de la menta y parte del ácido rosmarínico de la melisa. Los estás perdiendo antes de beber el primer sorbo. La temperatura correcta está entre los 75 y los 80 grados. Sin termómetro, la forma más sencilla: hierves el agua, apagas el fuego y esperas 3 o 4 minutos con la olla sin tapar. Con eso ya estás en la franja adecuada.
Después de verter el agua sobre la hierba, cubre la taza con un plato pequeño o una tapadera. Las corrientes de aire y la evaporación continúan llevándose los aceites esenciales, incluso después de haber vertido el agua. Al cubrir la taza, los retienes dentro y la infusión es más completa. El tiempo de infusión también importa. 5 minutos produce una infusión suave y delicada. 7 u 8 minutos es el punto medio, el más versátil. 10 minutos da un preparado más concentrado, para cuando lo necesitas. Más de 10 minutos empieza a extraer taninos y otros compuestos con sabor amargo y efectos menos predecibles. Más tiempo no significa más efecto, significa más amargura y más probabilidad de extraer algo que no buscabas. Y hay un detalle más que casi nadie menciona, la hierba fresca o la seca. Si puedes usar hierba fresca, úsala. En España tenemos la suerte de que tanto la menta como la melisa crecen muy bien en macetas en una ventana soleada. La melisa especialmente es prácticamente indestructible. Crece rápido, aguanta el calor y el olvido, y si le das un poco de agua en verano, te dura años. Con hierba fresca necesitas usar el triple de cantidad por volumen que con hierba seca. La hierba seca de buena calidad, comprada en farmacia, concentra más principios activos por gramo porque el proceso de secado elimina el agua, pero conserva los compuestos si se ha hecho correctamente. El problema es que la calidad varía mucho entre marcas. Regla práctica. La hierba seca de farmacia suele tener más control de calidad que la de a granel en herboristerías. Si compras a granel, elige un establecimiento de confianza donde la rotación de productos sea alta. La hierba vieja pierde potencia. Ahora los preparados. El primero es el básico para la noche y el sueño. Una cucharadita rasa de melisa seca o 3 cucharaditas de melisa fresca en 250 ml de agua a 75 u 80 grados. Cubrir y dejar 8 minutos. Colar. Si quieres añadir miel, espera a que la taza baje de 50 grados. Por encima de esa temperatura, la miel pierde sus enzimas activas y se convierte en azúcar caliente sin nada especial. Tomarlo 30 o 40 minutos antes de acostarse, sentado, despacio, sin pantallas mientras lo bebes. El ritual también importa, no es un detalle menor. Existe algo en el acto de preparar algo con las manos, olerlo, beberlo con calma y consciencia, que ya de por sí activa el sistema parasimpático, el sistema del descanso. El segundo preparado es la infusión de menta para la mañana. Media cucharadita de menta seca o una cucharadita y media de fresca en 250 ml de agua a 75 u 80 grados. 5 o 6 minutos cubierto. Colar y beber en la primera mitad del día. Está especialmente indicado para personas con tendencia a la tensión baja. La menta tiene un ligero efecto vasotonizante que puede ayudar a empezar el día con más energía cuando el café ya no sienta bien o cuando se quiere reducir su consumo. No está indicado para personas con reflujo o hernia de hiato, porque el mentol relaja el esfínter esofágico inferior y puede empeorar el ardor. Tampoco para personas con problemas tiroideos activos que toman medicación, por lo que ya explicamos. El tercer preparado es para la digestión pesada. Media cucharadita de menta seca con una rodaja de jengibre fresco, en agua a 75 u 80 grados, 5 minutos, tomado 20 o 30 minutos después de comer. No durante la comida. Beber mucho líquido durante las comidas ralentiza la digestión al diluir los jugos gástricos. Espera un poco. El cuarto preparado es para la ansiedad y las palpitaciones funcionales. Esto es algo que prescribo con relativa frecuencia para un síntoma muy específico. El corazón que se acelera sin causa cardíaca clara, la sensación de tensión en el pecho que aparece cuando hay preocupación, la dificultad para respirar profundo cuando uno está nervioso. 2/3 de cucharadita de melisa seca, mezclados con 1/3 de cucharadita de pasiflora seca. La pasiflora se encuentra en farmacia y herboristerías y tiene un mecanismo complementario al de la melisa. La combinación está respaldada por más estudios que cualquiera de las dos por separado. Agua a 75 u 80 grados, 10 minutos cubierto, en la segunda mitad del día. Advertencia importante: si tomas cualquier medicamento sedante, ansiolítico o antidepresivo, no combines este preparado sin hablar con tu médico. La suma puede producir una sedación excesiva. Hay también una pregunta que quiero responder porque me la hacen constantemente. ¿Durante cuánto tiempo puedo tomar estas infusiones? La recomendación que doy en consulta es la siguiente: no más de 3 semanas consecutivas sin hacer una pausa de al menos una semana. ¿Por qué? 2 razones. La primera es que con el uso continuo y prolongado, el cuerpo tiende a adaptarse a los efectos de los compuestos activos y la eficacia disminuye. Las hierbas funcionan mejor en ciclos que en uso permanente. La segunda es que la pausa te da información.
Si en la semana sin hierba notas que el sueño empeora significativamente, eso te dice que la melisa estaba ayudando de verdad. Si no notas diferencia, quizás el problema del sueño viene de otro lugar y hay que investigarlo. Las pausas no son tiempo perdido, son diagnóstico. Y aquí llego a la parte que más me importa de todo este video. Hay gente que me dice, doctor, he probado la melisa y no noto nada. Y yo les pregunto 3 cosas. Primera, ¿a qué temperatura la has preparado y cuánto tiempo la has dejado? Segunda, ¿la has tomado todos los días durante al menos 2 semanas seguidas? Tercera, la más importante, ¿cuál es la causa real de tu insomnio o tu ansiedad? Porque hay situaciones en las que ninguna hierba va a resolver el problema. No porque las hierbas no funcionen, sino porque la raíz del problema no es lo que esas hierbas pueden tratar. Si tienes apnea del sueño no diagnosticada, la melisa no te va a dormir. Si tienes un déficit severo de magnesio, la melisa no lo va a compensar. Si estás tomando un medicamento que produce insomnio como efecto secundario, la melisa va a estar luchando contra algo que le gana de lejos. Si tienes un problema hormonal en la perimenopausia, la melisa puede ayudar en el margen, pero no es la solución central. Las hierbas son herramientas. Las herramientas funcionan cuando se usan para lo que sirven. Un martillo no sirve para apretar tornillos. Y hay algo más que quiero decir, algo que aprendí de años en consulta con personas mayores y que tiene que ver con una actitud, no con una planta. Las personas que mejor envejecen, las que a los 75 o a los 80 tienen claridad mental y buen estado físico, tienen algo en común que va más allá de la dieta o de las infusiones que toman. Tienen curiosidad por su propio cuerpo. No en el sentido de la hipocondria ni de la obsesión por los síntomas. En el sentido de la atención tranquila y el interés genuino por cómo responden a lo que hacen. Tomas la melisa 3 noches seguidas y observas, ¿tardo menos en dormirme? ¿Me despierto más veces o menos? ¿Me levanto más descansado? Pruebas la menta por la mañana durante una semana y te preguntas, ¿tengo más energía? ¿El estómago responde mejor? Ese nivel de atención, esa pequeña investigación personal y continua, es más valiosa que cualquier receta que yo te pueda dar. Porque tu cuerpo es único y responde de forma única, y nadie va a conocerlo mejor que tú si le prestas la atención correcta. En mi consulta he visto pacientes de 70 años que conocen su cuerpo con una precisión asombrosa, y pacientes de 40 que no tienen ni idea de cómo duermen, cómo digieren o cómo reaccionan al estrés. Los primeros, sistemáticamente, tienen mejor salud. Para terminar, quiero volver a Salamanca, a mi paciente maestra que llevaba semanas sin dormir por culpa de la menta nocturna. Cuando le expliqué lo del mentol y los receptores de frío y la activación cerebral, me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio que reconozco muy bien en las personas inteligentes cuando se dan cuenta de que algo que creían sabido no lo estaban. Me dijo, ¿y yo que pensaba que estaba haciendo todo bien? Le contesté lo que les digo a todos, hacer todo bien empieza por entender qué estás haciendo y por qué. 3 semanas de menta nocturna con miel, con toda la buena intención del mundo, pueden robarte el sueño, como si hubiera entrado alguien a robarte a casa sin que lo supieras. Y cambiar la menta por la melisa, con la temperatura correcta, en el momento correcto, puede devolvértelo en días. Así de pequeño puede ser el cambio, así de grande puede ser el efecto. La menta activa, úsala por la mañana. La melisa calma, úsala por la noche. La temperatura importa más de lo que piensas. Tu medicación importa. Tu tiroides importa. Y tu atención a tu propia respuesta es el instrumento más preciso que tienes. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. En la descripción de este vídeo tienes el enlace a mi canal de Telegram, donde encontrarás una guía descargable con todos los preparados de hoy, las tablas de uso según tu situación de salud y un plan semanal de 4 semanas para quienes quieren integrar estas plantas de forma seria y ordenada en su rutina. No hay que comprar nada ni apuntarse a ningún programa, solo descargarlo y usarlo. Cuídate bien. Hasta la próxima.